hoy, que se cumplen 25 años el 4 de febrero, un muchachito que tenía 4 años, pues tiene 29 años, ya no es un muchachito, ahora vota y a lo mejor cuando empezó a tener conciencia política de lo que pasaba, no sabía muy bien de dónde había surgido la figura de estos delincuentes que hoy gobiernan a Venezuela y del delincuente mayor que ellos veneran aún después de muerto. Tenemos como invitado al vicealmirante Mario Iván Carratú Molina, quien fuera jefe de la Casa Militar del presidente Carlos Andrés Pérez en 1992. Él asume el cargo en 1990 como jefe de la Casa Militar. Y tenemos a nuestro compañero del Grupo Editorial El Venezolano, José Hernández, jefe de información del Semanario El Venezolano, pero para aquel momento era el ayudante de prensa o el encargado de la parte de prensa del ministro Ochoa Antich, Fernando Ochoa Antich, a quien le invitamos, repito, a este programa, pero declinó venir. Pero vamos a conversar sobre algunas cosas, porque lo que ocurrió el 4 de febrero, José y mi querido almirante, palabras más, palabras menos, más o menos la gente lo conoce. Pero ¿qué se cocinaba detrás del 4 de febrero? Es quizás donde podríamos conseguir las principales causas o el principal camino que se vino emprendiendo para llegar hasta donde hemos llegado hoy, que es a una destrucción de la Fuerza Armada Nacional, a la destrucción total del país y al enquistamiento en el poder de esta casta militaroide facho y absolutamente negligente en el manejo del poder, de la administración pública, pero absolutamente pertinente en la preservación del poder para ejecutarlo de manera autoritaria. No sé si podemos comenzar con usted, almirante. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carlos, y gracias. Saludos a Carlos Angola, siempre está contigo acompañándote a la dirección de la estación. De estos, yo le voy a pedir a la audiencia, con mucho respeto, cierren los ojos y abran los ojos. Primero, antes de cerrarlo, vean a un bebé en una cuna de 2 o 3 meses de nacido, o de un día de nacido. Y cuando lo abran, se consiguen un tipo de 25 años parado frente a ustedes. O sea, ese periodo de tiempo, desde el bebé, en una cuna, en un retén de una clínica, un hospital, una maternidad, a 25 años. Próximo a graduarse de una universidad o ya graduado, depende de las capacidades de la persona. Bueno, eso ha ocurrido en Venezuela y todavía nosotros no estamos enterados realmente de lo que pasó. Yo voy a tratar de responder esquemáticamente porque es muy largo el cuento. Y como ustedes saben muy bien, yo me he dedicado a estudiar, a investigar, a atar cabos, a medir horas, a medir llamadas telefónicas, a medir las caras. Ustedes acaban de presentar en la introducción a los generales y almirantes que estaban rodeando a Chávez esa noche. Si ustedes son observadores, fíjense, si ustedes lo vuelven a pasar, ¿quién estaba asustado esa noche ahí? Esa mañana. Ahí tiene el video. ¿Quiénes tenían cara de asustados y de preocupados? Atrás de Chávez está Pérez Castillo. Sí, Chávez estaba afectado por la noche sin dormir, por la presión del comandante de un cuartelazo, porque no fue golpe. Venía de Maracay varios días preparando su asunto, me imagino la presión que sentía de sus compañeros, pero los que están detrás de él estuvieron reunidos en esa puerta que se llama la Inspectoría de la Fuerza Armada, dirigida por el almirante Elías Daniels, y nadie sabe qué pasó ahí. Ese es el Salón Simón Bolívar, el despacho entre el ministro de la Defensa y el inspector. La puerta es diferente, pero lo que creo es que están ahí un poco de militares. Nosotros estábamos en el Palacio, digo nosotros, el presidente de la República, el ministro de la Defensa, el almirante Díaz Tarazón, el general Sepúlveda Sierra y los miembros de la Casa Militar. Ustedes, perdón, lo voy a ir interrumpiendo y vamos a ir haciendo una conversación de su relato, mi querido almirante. Ustedes estaban en Miraflores y esto que estamos viendo en pantalla estaba ocurriendo en el Ministerio de la Defensa. Eso ocurrió. Piso 5. Eso ocurrió 4 horas después que Chávez se entregó. Estamos hablando alrededor de las 11:30 de la mañana. Más o menos. 11 de la mañana. Yo vivía detrás de Miraflores y me lo calé completo. Se entregó a las 6:30. Primera pregunta. 11 de la ¿Qué mañana. ocurrió? Entre las 6:30 de la mañana y las 11:30 del La mediodía. información que yo manejo es que se fueron a la casa de un editor de un periódico a preparar el discurso. Ese. Okay. O sea, ¿qué estaba haciendo el ministro entre las 11:30 de la mañana, entre las 6 de la mañana y las 11 de la mañana? El ministro Ochoa, Del lado de acá de las cámaras, del lado de acá de las cámaras. habíamos 2 civiles. ¿Usted estaba ahí, José? José Antonio Rodríguez y José Hernández. Ajá. Como ustedes ven, ahí hay 4 micrófonos. Falta Se mi pueden- Radio Caracas Televisión, La Noticia, que era venezolana de televisión, Televen y Venevisión. Ahí falta el general comunista Miller Rojas, que era ayudante del ministro de la pero Defensa. Alberto no estaba en el salón. Él era asesor de Ochoa, pero no estaba en ese salón en Lo ese que quiero momento. significar, que me escuchen los oyentes, es que el asesor del ministro de la Defensa, Alberto Müller Rojas, Uno el de los general de asesores. división, bueno, que después fue reincorporado por Chávez a la persona. no, tremendo comunista. Sí, lo es. ¿Cómo llegó a general de división? ¿Cómo?
Siendo amigo ¿Cómo del estaba presidente ahí? Lucinchi. Bueno, no importa, pero lo que quiero yo decir en esta noche, que escuchen ustedes, por qué hemos estado en lo que tú dijiste en la presentación. Una sociedad escindida, una sociedad partida, destruida, En eso tiene toda la razón. individuos, déjame terminar, porque individuos profesionales con una tarea constitucional la violaron, conspirando para destruir al gobierno venezolano. Llámese como se llame. No, póngamele un punto ahí, punto suspensivo. Continuamos con ese mismo relato. ¿Qué tenías tú que decir mientras el almirante hablaba, José? O sea, ahí hay un personaje que no está ahí, que tampoco estaba en el salón en ese momento, pero es el que va a buscar a Chávez y lo lleva para ese salón, que se llama Ramón Guillermo Santelis Ruiz, que en ese momento era general de brigada. Que terminó después en el Consejo Nacional Electoral. Todavía está en el Consejo Nacional Electoral de director general. Él tiene 18 años en el cargo de director general del Consejo Nacional Electoral. Amigo del general Ochoa. Amigo no, era el segundo de Ochoa, del despacho de Ochoa directamente. Tú no puedes conocer mejor lo que ocurría en ese cargo, porque al general Santelis, el presidente le ordenó al ministro Ochoa que lo sacara del Ministerio de la Defensa. ¿A Chávez? A Santelis. No, déjame terminar, porque eso yo lo presencié. Entonces, le ordena que lo saque. El general Ochoa le nombra un cargo en el Ministerio de la Defensa. Eso fue antes del golpe. Sí, eso fue después de julio del año 91. Y aparte de eso, que falta Santelí, falta un tipo que era un traidor llamado Ferdinand Altuve Febres. Que está de este lado. Del Palacio de Miraflores. Que está de este lado. Que saqué del Palacio de Miraflores junto con general Santelí. Y que estudió en la Marina. Yo le quiero hacer una pregunta a los dos. Primero, ¿cuál fue la orden del presidente con relación a que Chávez hablara en televisión? Lo que pasa es que estamos a lo loco y la gente se va a confundir. La gente no va a llevar, el hilo del asunto. Lo que pasa, a las 5 de la mañana llega una llamada telefónica al Palacio que Chávez se va a entregar. Porque el presidente ordenó hacer un pasaje con los F-16 sobre la planicie. Un pasaje. No un bombardeo. Hubo 2 pasajes. No, la idea era bombardear. Pero al final el presidente rectificó. Esto estaba rodeado de gente pobre, de barrios. Claro. Era un riesgo muy grande. Pero bueno, hizo el pasaje, Chávez llama a Miraflores, atiende uno de los decanes, se lo pasa al ministro de la Defensa, el general Ochoa, y le dicen al presidente que el rebelde se va a entregar. Acuérdense que había rebeldes en Valencia, en Carabobo, en Maracay, en Maturín, en Maracaibo, en La Carlota, frente a la DIN, en La Casona, o sea que... Y frente a la ICIP también. El jefe del asunto decide entregarse. El presidente le dice al ministro, yo estaba presente, ministro, que se entregue, lo lleva preso, esposado, sin símbolos militares y sin la guerrera militar, y que habla en diferido. Permítame hacerle una pausa ahí. Vean ustedes si podemos congelar la imagen, mi querido Armandito. Si podemos congelar la imagen en pantalla, ahí está. Con la boina puesta, con el uniforme puesto y hablando en vivo en Televisión Nacional. No fue en vivo. ¿No fue en vivo? No fue en vivo. Entonces los canales nos engañaron a todos. No fue en vivo por una razón muy sencilla. Desde el despacho del ministro de la Defensa no se podía hacer transmisiones en vivo en ese momento. ¿Qué hizo en el despacho? Porque no llegaba... No había visual convencedor. No había visual convencedor. Le explico rápidamente a la audiencia. En Venezuela, en Caracas, para poder transmitir en vivo con una antena parabólica de microondas, hay que tener visual del Cerro del Ávila, que es donde está la antena que yo voy nuevamente a decir. Dígame, almirante. En el medio militar es lo que diferencia a los civiles. Si el presidente de la República le dice al ministro, preséntelo esposado. ¿Qué pasó? No está esposado. No está esposado. Entonces, puede estar en la puerta, línea de vista, línea de mira, lo que sea, la tecnología, lo que sea. El ministro, estando en Miraflores, déjame terminar, estando en Miraflores con el presidente, permite que lo permita. ¿A qué hora le da el presidente Pérez esa orden? A las 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana. ¿Por qué hasta las 11, José? ¿Qué sabes tú de por qué hasta las 11 sale sin ninguna de las órdenes que el presidente dio? Porque yo que no soy militar, y en eso tiene toda la razón, yo caigo ahí por un concurso de oposición de credenciales. Yo no era ni militar ni adeco. Además de eso, ganó un concurso a través de publicidad. Yo no sabía para quién iba a trabajar ni nada por el estilo. Pero terminó trabajando con el ministro. Terminé trabajando con el general. Y lo agarró el 4 de febrero. Me agarró el 4 de febrero, me agarró el 27 de noviembre después. El 27 de noviembre. Que es consecuencia del 4 de febrero. Así es. Eso fue un movimiento gigantesco dentro del ejército. Y ese movimiento gigantesco dentro del ejército, mucha gente, en casi todas las instancias, de todo el grupo militar, tenía funciones dentro de ese golpe, o conocía el golpe, y había un chiste que decía, los oficiales se dividen en 3, los que están metidos en el golpe, los que no dicen nada del golpe y los que no reconocen el golpe. Porque todo el mundo sabía. ¿Cuál de esos estaba Ochoa? ¿En los que no reconocen el golpe?
No, está entre los conspiradores. No, Yo creo que no, pero eso es otra cosa. Bueno, pero, o sea, no me contestaste, vamos a ir a la pausa, no me contestaste. Hay una cosita antes que te vaya, antes que te vaya ¿Qué la pausa. información tienes tú? ¿Por qué si el presidente de la República, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, le dice a su ministro de Defensa, esposado, sin signos militares, sin uniforme militar, sin la guerrera militar, y en diferido? Y este hombre sale así y se convierte en el fenómeno que se convirtió. No le hemos dicho a la audiencia que ese golpe fue develado a las 10 de la mañana del día 3. Vamos a la pausa, enseguida hablamos de eso, por qué sale así, y el golpe fue develado en la mañana. Esto y el acabó con Venezuela. y el comandante del ejército no hizo nada. Amigos, este programa resulta realmente interesante. Es un programa histórico. Tenemos aquí a testigos y protagonistas de la historia de ese momento. Esa imagen que ustedes ven en el monitor de Hugo Chávez es quizá el inicio de la perdición de Venezuela. Yo creí un poquito más atrás. Porque a partir de ese momento los venezolanos y el mundo entero conocen a este teniente coronel y comienza la promoción de Hugo Chávez, que en los carnavales de ese año, a los carajitos los disfrazaban de Hugo Chávez. No, nosotros no coincidimos en muchas cosas. No, eso está pero bien. espérate, No tiene que pero coincidir. coincidimos en una cosa que es Coinciden, pero perdón, ambos, una pregunta. Coinciden ambos que a partir de este momento es que se inicia todo, independientemente de que había un movimiento antes. Esta imagen en televisión, con el poder que tienen los medios, esta imagen es la que inicia todo. ¿Están de acuerdo ustedes Esa conmigo? imagen genera el inicio de la impunidad en Venezuela. Ese señor dijo que era responsable del asesinato de 36 venezolanos. Lo dijo en cámara y no le pasó nada. Bueno, ya eso fueron asuntos del presidente Caldera. Continuamos. Si ese es el inicio de todo, ¿por qué llegamos a eso? Un pelín antes, Dígame, porque almirante. en la sociedad venezolana yo me he dado cuenta, y los venezolanos desconocen, sobre todo los menores de 40 años, desconocen la realidad. El 6 de enero, déjame irme un poquito atrás, el 6 de enero el presidente Pérez reúne en Miraflores al Gabinete de Seguridad, porque el ministro del Interior renunció, el anterior, Izaguirre, y nombraron a Ávila Viva. Al ministro Ávila Viva, Entonces, exgobernador del estado de Esparta. Izaguirre tenía problemas de diabetes severo. Lo juramentan e inmediatamente después un gabinete de seguridad. Están todos los grupos de seguridad, el ministro de la Defensa, el ministro del Interior, DIN, DC, PTJ, Fuerzas Armadas, 4 comandantes de fuerza, todo el mundo. Don Raimundo, todo el mundo. Antes de comenzar la ceremonia, la reunión, eso fue el 6 de enero del año 92. El general Sengas, puro fallecido, le dice, presidente, aquí le traigo una información de una conspiración que se está fraguando en el ejército y personal civil de importancia. Yo estaba ahí y le entregué el sobre al presidente. El presidente se lo pasa a su izquierda al ministro, sin abrirlo. Ávila Vivas. No, No, al Ochoa. ministro Ochoa. A Ochoa. Sí, y al lado estaba el comandante del ejército. Y le dice, yo estoy cansado de escuchar que hay murmuraciones y comentarios de golpe y cosas militares. Averígüeme esto. A mi regreso de los Andes, salíamos esa tarde para los Andes, salía él y yo lo acompañaba. Yo quiero que me aclare eso. Permítame Hasta el día de hoy permítame no una lo han pregunta. aclarado. Para el 6 de enero del 92 ya tú trabajabas con el ministro, Sí, José? Ok. sí. La pasé del 92, pero hay una cosa que quiero Entonces, decir. no, Usted pero fue- déjame terminar, usted fue jefe de la Casa Militar desde el 90. Desde el 90 hasta el... Yo estuve presente ahí todo lo que pasó. Ok. No importa qué fecha o no sé, yo estuve Chávez, presente. Chávez no fue asistente del jefe de un destacamento importantísimo No, de al lado de la Casa Militar. Él era ayudante del general Rodríguez Ochoa, director de Seconacere. Eso es Palacio Blanco. eso es Pero Chávez estaba en Apure, destacado, castigado por problemas disciplinarios, y este general iba mucho a una hacienda llamada Los Turpiales, del doctor Carmona Borras. Y en esa hacienda se estaba conspirando. Y ahí estaba Chávez. Entonces, el general Rodríguez Ochoa, si me escucha el general que se lo digan, lo trae para Seconacere. Al Y lado de del ahí- Palacio y de- Miraflores. enfrente Palacio- y de ahí lo mandan a hacer Estado Mayor. En el Estado Mayor lo raspan. Ese cuento lo Y el general Peñalosa lo asciende y le da cargo. Y el ministro de la Defensa le da cargo en el ejército. Entonces, no es que Santelí, ni que en la planicie, No, ni no, que estaba mal eso- uniformado. O sea, eso venía de atrás. Mucho tiempo atrás. Ajá, desde el año 83. Desde el juramento de Samán de Güeres. No, y hay gente que dice de antes, desde que entra en la academia militar. No. En el círculo militar se estaba conspirando los notables. Peñalosa, Rodríguez Citraro, Daniels, Santiago Cuando usted me habla de Peñalosa, me habla de Carlos Julio Peñalosa, el general que viene Carlos para acá, que Julio tenía un programa Peñalosa, con nosotros. Carlos Julio Peñalosa. Chico, pero si el general tiene un programa con nosotros, Carlos lo Julio más puesto de Peñalosa. combate. Pero un momentico, tú las huellas que dejas no las puedes borrar. Si en aquel entonces tú eras Y un y conspirador, aquel ahora famoso no te cuento- puedes arrepentir de que no Le conspiraste. pregunto a los dos, y aquel famoso cuento de Hugo Chávez que se encerró con Carlos Julio Peñalosa No, bueno, no en sé. una piscina. Ni siquiera nos entramos, No, estoy sé, aquí. lo cierto es que el tipo... Es verdad porque él le ofreció secuestrarle al hijo. Pero, Que él bueno, dijo pero que ¿cómo tenía lo asciende? problemas de Pero ¿cómo lo motrices. asciende?
¿Cómo lo asciende Eso teniente ya coronel? eso es una explicación que no tiene ningún sentido. Ahí sí tiene toda la razón. Entonces, si que haya puño, Si el que haya general Peñalosa nos está golpe, viendo, que nos eche una llamadita por teléfono. será bueno que llame y que se venga para acá también si quiere, si ustedes lo invitan. Entonces resulta que comienza en el 83 la conspiración. El ministro de la Defensa, Vicente Narváez Churión, Ministro de la Defensa del presidente los Herrera. atomiza. Santiago Ramírez para Maturín, Ochoa Antí para Barcelona, a un general Díez Pedaza lo manda para el extranjero y esa conspiración se queda como atomizada. Pero en la academia, esta promoción de este señor que está aquí fallecido, sigue conspirando con los oficiales jóvenes y cadetes por 12 años. Este tipo estuvo 4 años en la academia. 78 hasta el 90. Y después que se alza, fracasa el golpe militar, como tú dijiste. Sí, quedó una impronta militar en el medio ambiente, quedó una destrucción interna en las Fuerzas Armadas, porque fue afectada mucho, porque de este grupo había más o menos unos 5.000 hombres involucrados, soldados y oficiales y esas cosas. 700 oficiales. Hermano, pero el resto... Cuando lo pusieron preso, lo metieron en el gimnasio de la academia, porque no cabían en ningún otro lado. Pero el resto de los alzados, el resto de los militares, fue leal al gobierno, entre los cuales me encuentro yo y toda la gente que trabaja conmigo en Miraflores. Por cierto, aun cuando habían algunos involucrados si en el ustedes golpe. ven, por ejemplo, mañana, que es 4 de febrero, ven la señal oficial en Venezuela, el canal del Estado, Venezolana de Televisión, van a ver que manipulan la información, colocan imágenes de este día, de Hugo Chávez entregándose y diciendo por ahora, con imágenes del 13 de abril, la gente celebrando que regresó Hugo Chávez para hacer creer que el pueblo reaccionó a favor del golpe de Estado. Falso. No había un civil en la calle celebrando el golpe de Estado. No lo hubo, lo dice aquí el periodista José Hernández y el almirante Carratú. Otra cosa, cuando Chávez se entrega y se pierde por 3 horas y lo deciden llevarlo al Palacio de Miraflores, al Ministerio de la Defensa, lo lleva Santeliz y Altuve Febre. Hijo de Altuve Carrillo, un conspirador anterior. Cuando van a entrar al Palacio, el coronel Humanés, Morián Humanés, le va a quitar el fusil. Primo de Carlos Morián. Coño, no me traiga esto porque el primo, tío, abuelo, no tiene que ver con este rollo. No tiene que ver porque es de Venezuela. Yo no soy de esa Venezuela, lo siento mucho. Porque además el papá también estuvo en una conspiración, pero del lado de los buenos, anterior. Pero es que estamos hablando del hecho por qué Chávez es favorecido. No que si Humané, que si el otro. El general Tuve le va a quitar el fusil. No, el general coronel Humané. Por favor. Entonces, el coronel Humané le va a quitar el fusil a Chávez. Y se lo niega. Y no se lo niega. El general Santeliz dice, está autorizado por el presidente de la República y el ministro de la Defensa. Y lo dejan entrar armado al ministerio y se dirige a la puerta donde está. Tan así es grave el asunto que la mayoría de los militares que estaban en el ministerio se escondieron y Chávez entró directo por el pasillo a la oficina del inspector. Nadie se asomó. Déjame terminar porque es importante. Entonces, ¿qué ocurre? Después que ocurre que lo presentan y habla por televisión y dice el famoso por ahora que preparó en una casa de un conocido hombre de medios venezolano, el ministro de la Defensa almuerza con el preso en su despacho. ¿Sí, claro? Después del por ahora. Después del por ahora, celebran un almuerzo privado, 4 o 5 generales con el rebelde militar. ¿Qué era? Ya le voy a dar la palabra a José. Entonces, ¿qué Lleguemos al almuerzo. Lleguemos al almuerzo para escuchar a José. ¿Qué es eso? Almirante, almuerzan Hugo Chávez, Fernando Ochoa Antís, el inspector Daniels, el que era jefe de operaciones de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea, y el almirante Rodríguez Citrao. Iván Darío Jiménez. Almuerzan ahí con otros manos. Almuerzan con el tipo que acaba de violar la Constitución y que estuvo a punto además de asesinar a la familia presidencial en la casona. Y que acaba de matar 10 soldados en Miraflores, 36 heridos y 4 en la casona. Y vean ustedes esa tanqueta. Almorzando. Y yo digo, bueno, ¿qué es esto? Almorzando. Démele la palabra a José. Pero, no, claro. Hay varios detalles. Yo estaba en la oficina de... perdón, ¿tú estabas en ese almuerzo, José? No estaba. ¿Y dónde estabas tú? ¿Tú no eras como que cómplice el asunto. Yo no estaba. Yo estaba en el despacho del director de secretaría. Sí hubo el almuerzo que dice mi el director de secretaría, que era el almirante Ulises Clavier. Los personajes no me constan, me consta que estaba Ochoa con él. Eso sí me consta. Y que almorzaron. Cuando Chávez sube, almorzaron McDonald's, me acuerdo clarito. Está bien, no importa, puede haber almorzado en la estancia o McDonald's, pero tú no almuerzas con un preso que acaba de violar la Constitución. Cuando suben los personajes,
Aparece un tipo que yo no sabía, yo no conocía. Yo llegué a esa broma y no sabía qué eran las estrellitas, ni que no tenía ni idea. Ahorita nos enseña la estrellita tuya. Exacto. El tipo sube, es una batería de ascensores, él llega por el último ascensor y viene con sus armas y su cosa y va a entrar al despacho del ministro de la Defensa. ¿El tipo es quién? Chávez. Hugo Chávez. El despacho del ministro de la Defensa está a la derecha, el despacho del inspector está a la izquierda, en el medio está el salón Simón Bolívar, que es donde ocurre esa grabación. Cuando sale, el sargento que estaba en la puerta les carga el fusil a Chávez. Y el teniente, creo que era mayor, Falcón Veloz, le dice, usted tiene que bajarle esa arma a su oficial superior. Se cuadraron y entraron todos. Falcón Veloz está en la conspiración. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Y me llamaron a mí, me dice, claro, llama a los canales de televisión para que vengan. Claro, ahora yo soy amigo de Falcón Veloz porque estudié en la universidad, él es profesor de ciencia política, hablamos y todo, pero una cosa es que yo sea amigo tuyo y él nunca te dijo y otra cosa es que yo acepte que el país fue traicionado. Totalmente. Vamos a la pausa y al regreso vamos a continuar analizando los hechos que ocurrieron en ese momento y sobre todo lo que ocurrió después. Después vamos a la prisión de Chávez y lo que ocurrió después. Hay otro detallito por ahí. Lo que usted quiera. Detrás de la cortina. Tenemos todavía un buen rato para conversar con todos ustedes. Amigos, usted puede estar de acuerdo o no, pero en lo que sí convinimos y hemos conversado los tres es que esa imagen que ustedes ven en pantalla, más allá de lo que se haya tejido antes, que el almirante lo ha investigado, más allá de lo que estuviera pasando alrededor, fue la gran torta. Y eso no fue ni casual, ni fue que se equivocaron, no. Esto estaba preparado ya es profeso. Que este hombre saliera en televisión y se iniciara, para José, el inicio de la impunidad en Venezuela, para mí como observador y como doliente de los estertores del país, déjeme decirle. Y para mí, me disculpa que te interrumpa, por favor, la traición más grande que ha habido. Traicionaron a Venezuela. A Venezuela, a los venezolanos. Toda esa gente. Venezuela. Toda Esto esa que gente. está aquí es, y por suerte, hay quienes puedan contar. Muchos le quieren escurrir el bulto, muchos no, como aquella famosa frase de José Ignacio Cabruja que decía, no, que yo no fui, que yo no era, que yo no estaba, que yo no sé. La novela por estas calles. Bueno, ahí sí podemos diferir, mi querido. 3 años, no. Esa novela rompió la identidad nacional, desacreditó a todas las instituciones del país, a todos los funcionarios. Yo creo que esa novela, sí, bueno, el tema no es por esta calle. A lo mejor artístico es un éxito, pero no, yo ni siquiera lo veo desde el punto de vista artístico. Es que incluso conocí cómo nació la novela y todo esto fue jugando, cuando uno juega billar, que por banda pasa una cosita, ¡ay! La pegamos con una novela social. Mira. Yo estuve, escúcheme lo que están en el televisor. Yo estuve en una reunión del Grupo Girara en la Universidad Católica Andrés Bello, en el 2007, 2006, por ahí. Invitaron como para una charla a Ixen Martínez en el almuerzo. Que dejó la novela en el capítulo 60, para que sepa. Ixen Martínez, ahí, en ese almuerzo del Grupo Girara, digo, yo le tengo que pedirle perdón al país, porque yo me dejé llevar, palabras más, palabras menos, me dejé llevar por la exigencia de Radio Caracas Televisión para hacer un programa que desestabilizara el gobierno del presidente. Yo no me daba cuenta del daño que estaba haciendo. Se lo dijo Ixen Martínez en la Universidad Católica de Andrés Bello, estaba Rosen, Quiroz Corrade, el almirante Wilson Clavier, y un gentío, habíamos como 200 personas. Entonces, una cosa que él no sabe de esa noche del 4 de febrero en Radio Caracas Televisión. Bueno, primero que nada, déjeme decirle... Yo lo grabo, porque yo lo meto en mi libro. Déjeme decirle rápidamente que me consta que en una oportunidad Ixen Martínez, una de las razones por las que renunció a seguir escribiendo por estas calles, fue porque algún diputado en el Congreso dijo, porque la novela por estas calles que dirige Renato Gutiérrez. Entonces el tipo se molestó porque no le dieron el crédito a él y dijo, bueno, que se quede Renato escribiendo la novela, porque era bastante soberbio. Él explicó ahí en ese almuerzo. Y hoy por hoy, pues... Explicó por qué había renunciado y que esa renuncia trajo una acción legal donde él fue reconocido en dinero. Bueno, pero vuelvo y le digo, lo que se manejó en Radio Caracas, donde yo trabajaba para ese momento. Regresamos a la noche del 4 de febrero, porque esto tiene muchas aristas. Pudiéramos estar horas conversando. Por cierto, ¿cuál es el capítulo de la noche del 4 de febrero que no conoce el almirante y que la puede meter en su libro? El 4 de febrero del 92, a mí me llama por teléfono el almirante Wilson Clavier. ¿A qué horas? A las 11 de la noche. Ya estaba la plomazón prendida. Ya estaba la plomazón prendida. Yo a las 11 y casi cerca de las 12. La plomazón comienza en la casona. No, estoy hablando de la de Miraflores. Chico, yo estaba en Miraflores. Por eso. Estaba él y estaba tú. Yo estaba en Miraflores. Es que el problema es que opiniones al voleo confunden a la audiencia. No hay hechos alternativos, los hechos son hechos. Déjame decir, claro, pero entonces es que quiero aclarar. No. Entonces comienza, porque yo estoy en mi casa y me llaman un comandante y me dice, almirante, nos están matando. Yo siento los disparos por el teléfono, 10 para las 12. Yo agarro a mi esposa y digo, me llevo tu carro y me voy. Llámate a Jun y llámate al coronel Marín.
que eran los ¿Y se va segundos usted míos. de su casa Yo me a voy Miraflores? a Miraflores. Llegué a las 12:05. No habían llegado los tanques. No. Yo voy al despacho presidencial, me consigo el presidente con Alfaro Cero, Ávila Vivas, el hijo de Erasto Fernández, el comisario Fernández, que vive por aquí creo, y un edecán, Gerardo Dubamel. Cuando yo voy a hablar con el presidente, que está parado discutiendo fuertemente con Ávila Vivas y con Alfaro Cero, yo siento un ruido afuera y salgo por el pasillo, la puerta dorada que llaman. Entonces observo que viene entrando un tanque al Palacio de Miraflores, disparando desde la torreta, disparando desde arriba, y se para frente a nosotros. Ahí estaba su jefe de la Casa Militar, el general Jun, fallecido, el general Romer fue mayor, el hijo de Erasto Fernández y yo. A las 12:05 comenzó la plomazón en el despacho. Ya venía los disparos en la casona. En otra parte del país, no sé. Pero esos son los únicos espacios que yo conozco porque yo era el comandante natural. Permíteme, porque le había dicho que lo llame el almirante Clavier a las 11:00 de la noche. Y me dice, yo le pregunto, me dice, hay un alzamiento militar. Y yo digo, ¿dónde está el ministro? El ministro está en el despacho. Bueno, yo me voy para el despacho. No, al despacho no se puede entrar ni salir. Dice el almirante sí, vente para la casa del coronel Pérez Castillo. En Cumbres, sí. En Cumbres de Curumo vive el coronel Pérez Castillo. Me voy para la casa de Pérez Castillo, llego a la casa de Pérez Castillo, deciden ver cómo hacen ellos para hablar en cámara a favor. El coronel Pérez Castillo era vecino de Romer fue mayor. Exacto. Entra una señora vestida, como decían antes, en camisón. Diciendo Romer está de guardia. Diciendo Romer está de guardia con una bolsa de mercado llena de plomo, diciendo para que ayuden a mi marido. Y yo escribo una nota. Romer está de guardia. Sí. Después le cuento, almirante. Es que mi exmujer es prima de Pérez Castillo y me echó todo el cuento. Yo escribo una nota y ellos deciden, conversando con Radio Caracas Televisión, con Carlos Berecierto y con Eladio Lares, que nos vayamos a Los Cortijos, que era el máster de Radio Caracas Televisión. Llegamos a Los Cortijos con la nota, nos recibe Carlos Arredondo, que era el gerente de guardia de la estación. Y nos ponen un cuarto, agarran la nota mía, pero esto está en sucio, pásalo en limpio. No me parece una máquina de escribir, yo lo paso en limpio y empiezan a darnos largas. Perdón, paralelamente a esto, todavía no ha hablado el presidente Pérez. Ya había hablado. Ya el presidente Pérez había hablado en Venevisión. Pérez habló a la una. Sí, ya había hablado en Venevisión. A la una habló el presidente Pérez. Exacto. Pérez habla 2 veces antes de que hablen los primeros militares a favor del gobierno, que los primeros militares que hablan a favor del gobierno y hablan desde Venevisión fueron Huici Clavier, sentado Pérez Castillo atrás. Okay. ¿Por qué hablamos de Venevisión a pesar de haber ido a Radio Caracas? Porque en Radio Caracas nos negaron la estación, así como te lo estoy diciendo. Carlos Arredondo me dice a mí, me dijeron que pusiera el canal a la orden primero que llegara, y yo le digo, bueno, llegamos nosotros. Entonces me dijo, pero... ¿Será que esperaban que los primeros que llegaran fueran otros? Pero Peter Botome, yo no sé cómo es la cosa, yo hablé con el negro Grijalva y los está esperando en Venevisión. Y en eso llega Pérez Castillo, porque era un pasillo que tú llegabas por los dos de fuera, llegabas al mismo sitio donde estaba el máster. Entonces Pérez Castillo me dice, ¿qué pasó? Yo le digo, que nos dice que nos vamos para Venevisión, que nos están esperando allá. Fíjate tú el tiempo que tú haces. El Ministerio de la Defensa, Los Cortijos, la casa de la esposa de no sé quién, y después te van Ministerio de la Defensa, Cumbres y Los Cortijos. Entonces, en ese trayecto que ellos están haciendo esto, el alto mando no aparece. Óyeme bien, el alto mando en Miraflores no aparece. No, ellos están en Venevisión ya. No. Yo lo llamo. A Venevisión llegaron a la una. No, cuando llegan los tanques al palacio y comienza la plomazón o la disparadera, yo me acuesto en el piso de mi oficina, agarro el teléfono y me lo pongo en el pecho, acostado en el piso. Y comienzo a llamar a los generales del alto mando porque me llamaban para pedirme una cola en el avión, para pedirme un avión prestado, para que nadie lo atendía. Me llamaban para todo. Pero esa noche, ¿dónde quiere que me presente? Pero esa noche no aparecieron. Esto es importante que la gente se dé cuenta de la calidad de hombre que formaba el alto mando militar entonces. Entonces resulta que me comunicó con el general Remigio Rojas Pérez, Remigio Rangel Rojas. Y me tira el teléfono. Vuelvo a llamar porque pensé que se cortó. Como están disparando y las me cortaron las líneas de comunicación del palacio. Vuelvo a llamar. Y le digo, mire, general, yo soy el almirante Carratú, necesito apoyo militar para el presidente. Estoy rodeado de soldados y blindados. No puedo. Y trancó. Remigio Rangel y el coronel Raúl Salazar, más otros ahí. Que después se fue como agregado militar en Washington y Chávez se lo trae como su primer ministro de la Defensa. No consigo nadie en la Armada. Llamo al ministro de la Defensa que me llamaba para cualquier cosa, no lo consigo. ¿Dónde estaba Ochoa en ese momento? En el despacho. ¿Y por qué no atendía al almirante Carratú? En el despacho, ¿sabes con quién estaba? No tengo ni idea con quién con estaba. Santelí y Ferdinando. Estaba con Santelí. Sí. Amigos, si están siguiendo la historia, Santelí fue el que ruleteó con Chávez un par de horas antes de llevarlo. Y ahora está en el CNE. Militar, y ahora está en el CNE. Entonces resulta, y es que le cuida los votos al chavismo. Que te digo que y estaba comiendo con el general Ochoa. Es importante que sigan
la secuencia, porque Sí. es la Ahora, única manera como vamos a determinar qué pasó. Hay muchas gallinas cantando como gallo. Óigame esto. A nosotros nos decidimos irnos a Venevisión. Ajá. Yo había estudiado en La Salle, yo sabía cómo entrar por Las Palmas sin cortar camino, cortando camino total, llegamos a Venevisión. Ajá. Llegamos al estudio, estaba Carlos Andrés Pérez, rodeado por la gente de Venevisión, Así estaba el almirante Ahí Carratú. sí te olvidas. Yo fui el que recibo a Wisi. Y llega José Rafael Luis. Y le digo Wisi. Y se llega José Rafael Luis Termina tú. Clavier y le dice, tengo al ministro de la Defensa en el teléfono y que me está diciendo que vaya para el Palacio de Miraflores. Eso fue lo que yo vi. Y le dice, vamos a leer esto, presidente. Lee la cuestión y le dice a Bardazano, Bardazano, ¿decía Bardazano ahí? Estaba ahí en Pero ese no era momento. presidente. No, estaba ahí en el Era grupo. gerente general. Ahí estaba José Rafael Revenga, estaba Leopoldo Castillo, Y estaba estaba el negro y Salinas, estaba Salinas. el negro Grijalva. Y entonces le dice que páselo varias veces, que lo lean y que lo pase varias veces. Ok. Y ellos van y hacen. Cuando llega José con el almirante Wisi Clavier, Déjame llegar antes. Ok. Salimos del palacio, como todo el mundo sabe, salimos Sí, ese cuento sí lo como sabemos. pedra de boticario. o como Salieron dicen por a ahí. mí Salimos me por la encanta puerta- cuando el presidente Pérez me echa el cuento de la salida, porque él dice que le pide al chofer que el carro esté bien caliente, porque lo que la puerta rodante se medio abra, salga, porque allá no, venían las porque- tanquetas porque bajando. dejamos las llaves Así es. en las oficinas, la de la mía y la del decano. Imagínese. Imagínate los nervios o lo que, como ustedes pueden llamar, esa noche. Entonces resulta que salimos, llegamos a Venevisión. Yo llegué al despacho, Pérez llega al despacho de Cisnero. No había ni un lápiz. Óyeme, Pausa, me dice que tengo que irme a pausa, llegan al despacho de Cisneros, usted no me ha dicho que Cisneros es ese, enseguida estamos de vuelta con el ustedes. dueño de Venevisión. Pues. Enseguida regresamos. Nosotros continuamos, amigos del Venezolano TV. Gracias por todo lo que están escribiendo a través de las redes sociales. Hay muchos que nos están pidiendo que repitamos este programa. Estamos contando cuentos que ustedes conocen, otros que no conocían y que definitivamente van a ir revelando para que usted saque sus propias conclusiones en qué fue lo que ocurrió. ¿Quiénes acabaron con la democracia venezolana? Hay un En detalle, hay un detalle que quiero decir. del Rápidamente, grupo, porque quedamos en un cuento aquí del interesante. grupo editorial. Nosotros tenemos dos portadas y vamos a hacer varias portadas este mes. La primera portada es La que sacamos la semana pasada. Lo de Venezuela es una tiranía corrupta y perversa. Sí. Y esa tiranía corrupta y perversa es producto del 4 de febrero del 92, hace 25 años, que además terminó vendiendo petróleo de Vendiendo Venezuela. petróleo de Venezuela, eso es Entonces, eso es lo que hay que decir, porque de ahí nacen casi todas las desgracias que estamos viviendo. Es que de eso estamos hablando. Mi trabajo es, en eso que está diciendo él, Ajá. descubrir quiénes en esa trayectoria vendieron el país. Vendieron al país. Eso es importantísimo. No solamente y esa perder, es la el país. intención, y esa es la intención de este programa. Aquí no estamos para tratar de confrontar a nadie con nadie. El general Ochoa se ha puesto bravo conmigo un par de veces porque he hecho programas como este. Hice uno hace 12 años en Globovisión y este que estamos haciendo hoy. Pero Y yo- él se pone bravo, pero no importa, tiene derecho a Yo ponerse tengo bravo. mi posible relación con Ochoa por lo que vi de Ochoa. Y Está lo bien, que pero sé. es lo que usted vio. Pero también es tan respetable lo que vio José Hernández como tan respetable lo que vivió y determinó el almirante Caratú, que además estaban los dos en la Fuerza Armada. Lo que vi yo como militar, golpe militar contra la democracia. Eso es importante. Ajá, almirante, Salimos, llegaron llegamos a Venevisión, se metieron en el despacho de un señor. Llamo a Venevisión, me atiende el ayudante, el comisario, el jefe de la seguridad de Cisnero. Posteriormente, bueno, llegamos al despacho de él, entramos al ascensor del presidente de la planta, llegamos a su oficina. Yo, curioso, me metí en el cuarto de Cisnero, no había nada, ni almohada, ni sábana, ni nada, todo estaba pelado. Y yo digo, coño, esta gente se fue. En efecto, todos los cineros se fueron de Venezuela el viernes en avión. El piloto de Cisnero, un oficial de la Fuerza Aérea retirado, me lo contó. Porque yo estoy, como te digo, El golpe fue esa mordiendo noche el en la cazabe por madrugada la del orilla. martes. Esa es la madrugada del martes, el viernes ya se llegamos a venía. Venevisión, un periodista de Bigote, me acuerdo el nombre ahorita, lo teníamos en la Edgardo cara. de Castro. Edgardo de... Uno más joven. Arturo Vilar. Arturo Vilar. Arturo Vilar me dice, mira, Caratú, a mí me cae mal el presidente, pero es la democracia. Vente conmigo. Arturo Vilar, que era en ese momento en la mano derecha de José Rafael Revenga. Él estaba ahí por casualidad y llegamos. Y bueno, el presidente tiene que hacer al aire. Me dice, bueno, en un minuto te salgo al aire. En un minuto nos llevaron a un estudio pequeño, reducido, pusieron una camarita y ahí Pérez habló. Ese discurso es importante Es el primer discurso del presidente analizarlo. Pérez. Sí, sí. Analizarlo, Primer ¿no? discurso. Pero En ese momento creo que el presidente identifica el grupo alzado como el del grupo de paracaidistas José Leonardo Chirinos. Dice en ese momento. el carro lo llaman y ahí es donde yo me entero que es Hugo Chávez y los paracaidistas. Ajá. Yo no sabía nada porque otra cosa que no conoce el amigo ni el ministro es que el ministro de la Defensa no me pasaba información de inteligencia. La DIN no me pasaba información de inteligencia. La DICIP tampoco, la PTJ tampoco, ni ningún organismo de Almirante, yo inteligencia. estoy llegando a la conclusión que el único que no estaba en el golpe era usted. Entonces yo estaba ahí como un jarrón chino, nadie me informaba. Entonces yo buscaba información por fuera, Pero con la gente de Miraflores. Pero con eso la es gente- grave porque la queja del ministro era similar. Bueno,
O sea, que a él tampoco le daban. Porque también estaba muy desarticulado todo. Es que el ministro no le daba porque el ministro estaba metido en la paquete, era parte de la olla, era parte de sancocho. Ya vamos a llegar ahí. Sí, pero hay otra cosa, hay una relación personal. Hay una relación personal de Ochoa con Pérez que tiene una relación familiar de toda la vida. La traicionó. Y mi tesis es que si Ochoa no hubiera estado ahí, a Pérez lo matan. Esa es mi tesis personal. Su tesis personal. Yo creo, perdóneme. ¿Quién sacó a Pérez del palacio? Perdóneme, a mí me parece que si Mario Carratú no estaba ahí, a Pérez lo matan. ¿Cómo llega? Yo creo, por lo que me contó el presidente Pérez, y tuve ese privilegio de escucharlo a su voz. Y lo dijo, si Carratú no está ahí, a mí me matan. El plan de evacuación, la salida del presidente, la búsqueda del carro, la búsqueda de la escolta, el pasadizo para salir, lo escogí yo. Así es. Y me traje el presidente, lo agarré por la mano, que se molestó conmigo. Exactamente. Y suélteme. Y nos fuimos corriendo. Le dijo, déjese esa mariquera. Nos montamos en el carro y se quedó Alfaro cero. Que por cierto, después me pasó factura porque... Por favor, yo quiero que usted cuente eso. Yo quiero que usted cuente cuando se iban a montar en el carro. No, pero necesito que cuente lo del carro. Se montan en el carro y usted dice, dígame quién se monta. Salimos del despacho corriendo. El presidente me dice, sáqueme del palacio. Entonces yo voy a buscar el carro, preparo el asunto, pues. Y cuando me regreso con el presidente, lo meto en el carro atrás. Meto a Vila Viva. Que era ministro del Interior. Le digo a los dos escoltas, métanse ustedes dos. Se mete el comisario Fernández. Yo no lo designé a él, pero me pareció lógico porque era el jefe de la escolta civil. Cierro la puerta y me meto yo. Alfaro Cero queda afuera. Exacto, yo quería que te contara eso. Pero decía que es que Pérez lo mandó a dejar. No. Yo quiero que la gente sepa. El jefe de la Casa Militar decide quién va y quién no va con el presidente. No es el presidente. Ni siquiera la primera dama va en el dispositivo de seguridad del presidente. Ella va en su dispositivo. Y hay mucha gente asomada que dice, no, y opina y dice, inclusive generales almirantes, inclusive el mismo general Ochoa. No, pero yo necesitaba, perdón, José, pero tú como periodista. Una pregunta como periodista. Tú como que estás defendiendo mucho a Ochoa. Sí, me da la impresión. Tengo que defenderlo porque además trabajé con él y además le tengo mucho cariño. Yo no lo defiendo. Pero más allá de eso, usted era jefe de la Casa Militar desde el año 90 y la Casa Militar en Venezuela es como el Servicio Secreto de los Estados Unidos, el responsable de la seguridad presidencial. Del presidente y de su entorno. Y usted tenía 2 años en el cargo. ¿Cómo es posible que a usted le pasen por encima todos esos argumentos del golpe de Estado y no se hagan todos los operativos necesarios para evitarlo? Ese es un argumento de Ochoa. Por lo siguiente, en el septiembre del 91, el general Ochoa me ordena a mí, de boca, que le entregue el regimiento al comando del ejército. El regimiento Guardia de Honor. Sí. Rangel Rojas y los generales que estaban con él ahí. Yo le dije, no, si yo le entrego el regimiento al ejército, yo me voy de aquí, yo aquí no hago nada. ¿Ser jefe de Casa Militar para dirigir 4 decanes? No, yo soy un almirante, ministro. Fui a hablar con el presidente. Y mire, ¿cómo es eso que el ministro me va a quitar el regimiento? ¿Cómo? Sí, él dice que se va a llevar el regimiento a la orden del ejército. Llámame al ministro. Le mire, ministro, el regimiento bajo el mando del almirante Carratú. Septiembre. 1991. ¿Quién nombra a los comandantes militares que se alzaron? ¿Quién los nombra a las unidades operacionales? El ministro Ochoa. Estamos hablando de la Costa Chirino. Creo que lo nombró Peñalosa 3 meses o 4 meses. Bueno, al final, por lo que dice el almirante, pareciera que es lo mismo. No me terribles, no me barajes el juego. Yo tengo las resoluciones ministeriales con la firma del general Fernando Ochoa Antichi, donde él nombra Arias Cárdenas, Chávez, Urdaneta, Ortiz Contreras y Acosta Carré. Y Acosta Carré no, y el otro. Acosta Chirino. Los nombra para unidades operacionales. Estaban en otros comandos y uno de los que fue nombrado para otro comando fue Chávez, porque lo raparon en Estado Mayor y no podía asumir un mando operacional. Él no podía ser comandante de los paracaidistas porque estaba reprobado. Y quien lo nombra es el ministro. Yo tengo las resoluciones copiadas del Ministerio de Defensa. Nos habíamos quedado, cuando José hizo esta observación, en la oficina. Te la acepto porque son amigos, pero aquí no son todos amigos. En la oficina del jefe máximo en el Canal de la Colina. Bueno, me llaman de la puerta de la estación, de la entrada, que hay un poco gente que quiere entrar. Yo no lo dejo pasar. Porque en todas las actividades presidenciales se mete ese poco gente y tú no sabes quién se te mete. Y de repente, si hay un atentado, matan al presidente ahí y no entra nadie. Bajé, estaba Eduardo Fernández, Tarre Briceño. Que era el jefe de la campaña de Eduardo Fernández. Y estaba uno que era de la CTV, creo que murió. Le digo, mire, presidente, ahí está Eduardo. Déjalo pasar. Lo dejamos pasar.
y habla. Eduardo habla por televisión. Habló Eduardo por televisión. Habla Le terrible, costó carísimo a Eduardo hablar en televisión. Perdió la presidencia de la Perdió la República. presidencia de la El país estaba en peligro. Claro, y él hizo lo que tenía que hacer. Él no perdió nada, era su obligación. Claro, él hizo lo que tenía que hacer, pero Que yo entonces tengo los gente enemigos de Carlos Eduardo Andrés, perdió, él no iba a ser electo tampoco. los enemigos de Carlos Andrés dijeron, este estaba defendiendo la sinvergüenzura de Pérez. No lo digo por ti. En Venezuela hay una comidilla de cosas que pasaron, como excusándose de lo que pasó y no se hizo porque no pude, porque yo no quería arriesgarme. Al final, lo que estaba en peligro era el cuartelazo militar que Era el podía Estado, triunfar. era el Estado. Y era la democracia que había costado mucho Y ahí está. Y ahí defenderla, está. ¿no? Ahí está la Venezuela de hoy. Entonces, en ese momento me llaman de San Juan de los Morros, un amigo mío. Me dice, oye, Carratú, ¿qué es lo que está pasando? Que están sobrevolando aviones sobre San Juan de los Morros. Y bueno, y no sé nada. Déjame llamar al comandante de la base aérea, de ahí de misión. Me comunico con el general Paredes Niño, comandante de la base del Libertador. Le digo, mira, Paredes, por favor, hay unidades aéreas sobrevolando alguna región del país, específicamente San Juan de los Morros. Ya le informo. Bueno, hasta hoy. Está esperando que le informe. Estoy esperando que Paredes, ya retirado, general de división, comandante de fuerza General aérea. Paredes, ¿por qué no informa? No, el video aquí en Miami, ojalá que esté escuchando, porque Pero además- hable, pues déjame terminar esta parte, porque la gente está pendiente de los detalles, no defendiendo a General Ochoa, los detalles que hundieron al país. Entonces resulta que llega el almirante Huisi, vestido de faena. Me dice, mira, Carratú, él me lleva a mí un año. Me dice, mira, Carratú, vengo a hablar por televisión. Yo digo, coño, Huisi, ¿y quién eres tú para hablar por televisión? Tú eres un almirante de cuarta, quinta línea. Pero el alto mando militar, ¿dónde está? ¿Dónde está el inspector? ¿Dónde están los comandantes de fuerza? ¿Dónde están el ministro? ¿Dónde está? ¿Y por qué no viene aquí a apoyar al presidente? No fueron. Entonces yo voy a hablar con Pérez. Me decía, almirante, déjelo hablar. Y él leyó un papel. Papel que usted le escribió. ¿Quién redactó ese papel? No sé. José Hernández. Momentico. Pero si no lo redactó el ministro ni el alto mando, mal puede el almirante Huisi leer en pleno golpe militar un documento que no fue hecho por los militares. Lo hizo José, lo hiciste ¿Lo hice tú. yo? Bueno, José, pero ven enséñame, acá, pero- vamos a la pero pausa, ¿de enséñame la dónde estrellita. sale eso No, para eso los no es militares? Oye, es que era un golpe militar. Era No era una hasta donde yo prensa, sé, y no era- Huisi y no era no el portavoz del ministro no de era la una Defensa. verbena. Era el portavoz del Era el Ministerio. portavoz del Era el Ministerio de la jefe- Defensa. el jefe de información del ministerio. Entonces, Perfecto. claro, y él habla en nombre del ministro. Y él no habla en Y tú nombre de escribiste los- en nombre del y- Ministerio de la y- Defensa. y- otro detalle. El otro detalle lo da Carratú al regreso de esta Otro pausa. Ya detalle, venimos. en Ya la venimos. CELMIT. En este especial de los 25 años, un cuarto de siglo del momento en el que se inició la destrucción de Venezuela por una conspiración militar con complicidades civiles y con datos que esta noche uno de los protagonistas de la historia está descubriendo por lo que José está contando. Nos habíamos quedado que usted dijo otro dato, Ministerio de la Defensa, Mientras estábamos en Venevisión. en Venevisión, todo el mundo sin saber lo que estaba ocurriendo afuera del país, porque no había comunicación. El ministro fue visitado en su despacho por un teniente coronel, ya fallecido. Y él estaba hablando con el general Santeliz. Y Santeliz le dice, coño, Ochoa, tenemos el poder en la mano. Este es lo que estamos esperando de hace muchos años. Ochoa le dice, acabo de hablar con mi papá y me dice que sea leal al gobierno. Entonces vamos a apoyar al gobierno. Eso ocurre. Mientras estábamos nosotros en Venevisión, él estaba en su despacho en Fuerte Tiuna. Lamentablemente el comandante se murió, pero yo lo grabé para que me quedara la información grabada. Porque esto es un caso que no es de leyes, sino que hay que relatarlo con detalle, porque hay demasiadas cosas. ¿Y quién es Santiago Ochoa Briceño, que es el papá de Ochoa? Un señor que fue comandante de la policía, que estuvo exilado. El problema no es ese, él puede ser el hijo de Bolívar. El problema es que esa noche un ministro de la Defensa, un alto mando militar, Que después con fue golpe- canciller con golpe- del mismo con- gobierno y después fue canciller del siguiente con gobierno. golpe- O sea que no era ningún... Esa pregunta me venía por ahí. Está bien. Pérez aceptó, Pérez admitió alguna vez que el general Ochoa estaba en el golpe. ¿Ah? Pérez admitió alguna A mí vez. me lo dijo. ¿Y por Porque qué yo- lo nombré- ¿Cómo por qué se lo nombra dijo? canciller? ¿Cómo Porque se el lo general dijo? Ochoa le mandó una carta al presidente cuando ya estaba fuera del gobierno y el presidente me llamó allá a la Avenida Libertador, al lado de PDVSA. Hacia la, Ahí ya- dice. a la Torre de las Delicias. Le hace esa carta. Ah, eso fue después que Pérez salió del Sí, gobierno. pero es que tengo otra cosa que decir. Le hace esa carta, mira, entonces yo la leo, una carta de 3 páginas, donde el ministro le dice que él fue leal y una cantidad de cosas. Y yo le dije, mire, presidente, esto es pura mentira. Porque la noche
que usted habló mal de los militares. Quienes estaban ahí en esa reunión eran el ministro y yo. Y a las 2 horas llegó un anónimo al palacio, a mi despacho, a mi oficina, donde hablaba mal del presidente, y que este presidente ofende a los militares, dice que son unos hijos de cosas, porque Pérez se evocó o habló, pues, como se sentía en ese momento. Entonces Pérez me pregunta a mí, le hace eso y viene en media hora. Cuando yo voy a hablar con el presidente, en el despacho está el ministro de la Defensa. Eso es el día 4 a las 4 de la mañana. Entonces yo entro al despacho y al ministro automáticamente yo lo pasé a retiro. No lo tomé más en cuenta. Y me dice el general Ochoa, ¿usted no saluda, almirante? Digo, no, yo no saludo a traidores. Delante del presidente de la República. Y si el general Ochoa es honesto, tiene que reconocer eso. El presidente me agarró por aquí. Tiene razón, almirante. Es un traidor. Ochoa, ahí. ¿Ok? Eso a las 4 de la mañana del 4 de Del febrero. 4 de febrero. Perdón, del 5. Del 5. A las 4 estábamos en Venevisión. Del 5. Corrijo, del 5. Entonces, yo me voy, yo me salgo del despacho, el presidente me dice, almirante, espere afuera. Yo espero afuera porque yo me di cuenta que delante del presidente, decirle al ministro esas palabras, eso era una ruptura total. O él con el ministro o él conmigo. Porque ahí no había espacio para otra persona. Pero le dijo que esperara afuera. Me dijo, espere afuera que voy a hablar con el ministro. Ajá. El ministro se va y yo regreso. Al despacho me llama. Almirante, lo voy a cambiar. Le digo, no lo cambie. Páselo a juicio. A los 5 miembros del alto mando militar. El día 5 de la mañana, 4 de la mañana, llegó a Miraflores el coronel Hernández Vázquez de la Guardia Nacional, juez especial nombrado por el ministro, no por quién, a hacer el interrogatorio del presidente. Me interrogó a mí unas 4 o 5 horas. Yo respondí el cuestionario escrito que le hacen al presidente, se lo pasé al ministro de la Secretaría, el ministro de la Secretaría lo revisó, lo firmamos y lo firmó el presidente. Al día siguiente cambiaron al juez especial y ese juez especial, un coronel llamado Natera del Ejército, empasteló toda la investigación. Dice que hay una Cambió llamada. todo. Vamos a decir ¿Quién lo nombró? ¿Quién nombró a ese nuevo juez? Si ella estaba nombrado y ya me había interrogado a mí en el palacio. O sea, el problema es que no me defiendes al ministro, mi hermano. Es el país lo que vale. Es el país lo que vale. A mí me parece que usted era jefe de la Casa Militar y todo le pasó por enfrente. ¿Cómo que me pasó por enfrente? No pasó nada. Yo cumplí con mi deber. Ahí hay un golpe de Estado. No, y se alzó medio humanidad. ¿Y el jefe de la Casa Militar para los golpes de Estado? ¿O es el ministro de la Defensa que es el comando de la Pero Fuerza usted Armada? debería por lo menos haber tratado de evitarlo. No. Ese es una conseja del ministro de la Defensa. Seguramente que te digo que dile No, esto. no, nada me dijo. Yo cumplí con mi deber. Yo estaba en mi casa. Yo estaba en Davos, con el presidente. Foro Económico Suiza, Mundial 1992. Suiza. Salimos de Llegaron Suiza ese día. vía Nueva York. Exacto. Nueva York, Maiquetía. Llegamos a las 10 de la noche. El golpe militar o el cuartelazo fue develado a las 10 de la mañana del 3. ¿Por qué no lo paró Ochoa? Porque ¿Por no qué era Ochoa? Ochoa, que tenía que parar el ministro, el comandante del ejército, que tampoco se No, hablaba con señor, Ochoa. y- Porque ellos entre ellos, ninguno se hablaba. Es que este es lo que está defendiendo el ministro Ochoa. No, mi hermano, No, aquí no hay que ellos defender entre a ellos, nadie. ellos entre ellos, ninguno se No, hablaba, no, ni no. él, Aquí- ni el Yo le voy a decir una comandante del cosa. ejército, Aquí ni no hay que nosotros. Les tengo que decir, Aquí no hay que la defender a conversación nadie. está muy buena, pero recordemos que estamos El haciendo alto televisión. mando militar no se hablaba entre sí, era un desastre. Culpa de Ochoa, que es el comandante. Y yo, bueno, Bien. usted que era Comandante. miembro también. Yo no era alto mando, yo era jefe de la Casa Militar. Bueno, Yo y era el único- representante yo era- militar yo- dentro del Palacio yo era- Miraflores. Entonces el golpe es culpa mía. No, no es culpa suya, pero usted también es responsable. No, yo soy responsable, está equivocado. Claro que Está sí, porque totalmente debió equivocado. develarlo. No, ¿cómo lo debe? No, de verdad, estaba en Davos. Yo estoy con el presidente en Pero Davos. si tiene 2 años en el cargo y se sabía del golpe ¿Y como por 3 qué meses ¿Y por qué el antes. ministro cambió y nombró a Chávez? ¿Y por qué el ministro me quería quitar el regimiento? ¿Y por qué el ministro ¿Y por qué no al ministro, asoma- y por qué al ministro no lo raspan del ministerio? ¿Y por qué al ministro nombran canciller de la República? ¿Sabes por qué? Es el único general de ¿Tú división sabes por que es qué? ministro de la Defensa, ¿Tú canciller de la sabes- República y canciller de 2 gobiernos. Este no está defendiendo a Ochoa, este es amigo de Ochoa. Les enemigo del quiero país. recordar a No, ambos. yo no soy enemigo del país. Pero, ¿qué yo no soy ocurre? enemigo del país. Yo Pero, soy ¿qué amigo ocurre? de tratar de revelar la verdad. Y la verdad- Porque todos la los verdad de oficiales aquí- de la alto verdad de rango aquí- del ministerio. Les quiero recordar a ambos que es un programa de televisión, la conversación sigue estando muy interesante, nos queda todavía un bloque y en ese bloque me gustaría que cerráramos un poco, almirante, cerráramos un poco, José, y sobre todo lo que ocurrió después. Yo sé que el tiempo no nos va a dar, El pero, ministro- pero tenemos una llamada, vamos a recibir esta llamada. Almorzó con el rebelde. golpista, con el golpista. Lo dejaron entrar armado. Él por ahora. Entonces, el alto mando militar y el ministro. ¿Dónde está el ministro? Que no aparece en ninguna parte. ¿Dónde A ver, la ¿a quién Casa tenemos en la Militar línea que no hace telefónica? nada? ¿A quién tenemos en la línea telefónica? ¿Aló? Carlos, soy yo. Mi nombre es Henry Lugo.
Adelante, le agradezco brevedad de su exposición, que estamos en la parte final del programa. Gracias por llamar. Sí, simplemente le quería hacer una pregunta al señor Radamés. ¿Al señor? Al almirante Caratú, perdón. Al almirante Caratú, ok. Creo que fue él, y si no fue él, que me corrija, que hasta el mismo Caldera estaba en ese momento estaba involucrado en el complot. Por eso fue que dio el discurso después en el Congreso. Para allá iba yo en este momento. Gracias por su llamada, gracias por su pregunta, porque para allá iba yo en este bloque, porque entonces después se aprovecharon Caldera, Uslar y una cantidad de personas de montarse sobre la ola el 4 de febrero para terminar. Y el negrito Aristóbulo. Y el negrito Aristóbulo. No, bueno. A ver. Claro, esos son los hechos que conoce la gente. Sí. Yo voy a hablar de lo que yo conocí en el Palacio. Poco antes del golpe, mejor dicho, después del golpe, el presidente de la República le llegó la información, y yo la corroboré, de que Ular Pietri, Bolero Riva, Don Vías Terán, Mario Moronta y otro grupo de personas se están reuniendo en una casa en Cumbre de Curumbo, Perón, Prado del Este. Yo mandé a unos motorizados de noche y le tomé la placa a todos los carros. Después del golpe. Después del golpe. Entonces, hubo una reunión en el Palacio, donde el presidente ordenó allanar la casa de Ular Pietri. Pero los políticos amigos, lo de la paz, lo de toda la cosa, la concordia, dijeron que no era conveniente porque era una autoridad civil, un escritor, todo lo que dijeron es cierto, no lo discuto ni lo voy a... Pero ya había ocurrido, estaba J. Acoba también, estaban General Orozco Graterol, Valencia Vivas, Remigio Rangel Rojas, Raúl Salazar, todos estaban en esa reunión. Y a mí me lo dice la señora de servicio que trabajaba en la casa y me dice, mire, me buscó, hasta que me consiguió. Tenga cuidado, siguen conspirando. Tenga cuidado que lo pueden matar a ustedes. No pasó nada. El ministro fue alertado. Yo no quiero perder mi tiempo con el ministro. Yo, para mí es clavo pasado. El 6 de enero, el presidente le entrega el informe de la DICIP. Ese que usted dijo hace ratito. Sí, y no lo averiguó. Deme, tengo que ir a pausa, que es la última pausa, enseguida regresamos. Bueno, nos habíamos quedado, usted dice, ¿por qué el general no investigó si el presidente el 6 de enero le entregó un informe a inteligencia? Que ni siquiera lo abrió, sino que le dijo, Ochoa, esto es tuyo. Hay muchas cosas que no se investigaron, pero yo quiero regresar a lo más importante que la gente no conoce. Después que nosotros regresamos al Palacio, que el presidente retoma el control, en Venevisión él se comunica con el... Yo me comunico con el subjefe de la Casa Militar porque el presidente general Jun, fallecido, quería regresar al Palacio. Entonces yo le llamo, Jun, ¿me garantiza que puedo regresar? Me dice, no. Pero cuando yo estoy hablando con Jun, el presidente me quita el teléfono. Dice, aló, general, coronel, regreso ya al Palacio. Y nos fuimos para el Palacio. ¿Hora? 4:30, 4:50. Ahí no había aparecido nadie, militares, sí, nada más nadie. Y Pérez Castillo. Y el amigo de Pérez Castillo. Pero, señores, es un golpe militar. 7.000 hombres del ejército, 7 guarniciones. Llegaron a la puerta del Palacio, mataron gente en el Palacio y mataron gente en la casona. O sea que no son conchas de ajo. Entonces resulta que regresamos al Palacio. Bueno, él me dice, yo quiero regresar ya. Dígale al coronel, al general, me acuerdo el nombre ahorita, un general que era comandante de la unidad de blindados, que había mandado. Yo tengo una grabación inclusive de la comunicación entre los blindados y el comandante del ejército. No era Tagliaferro. Tagliaferro era el comandante del ejército, pero el otro general, no me acuerdo el nombre. Y el presidente le dice, garantíceme que puedo entrar libre al Palacio. Váyase para la calota y me reduce la calota. La calota estaba Chirino, a Costa Chirino. A Costa Chirino. El sábado tenía presos los generales de la Fuerza Aérea. Bueno, ahí estaban metidos, eran como 70 de ellos. Cuando llegamos al Palacio... Perdón, ¿quién estaba al frente del Palacio? Porque si Chávez estaba en el museo, ¿quién estaba en el frente echando plomo? Estaba Blanco La Cruz. Ajá, Ronald Blanco La Cruz. Florencio Porras, Rojas Suárez y otro más. Chávez no echó ni un tiro. Estaba en el Museo Histórico Militar. El Museo Histórico Militar viendo los toros de la bandera. No se acercó. Bueno, llegamos al Palacio y consigue al general parado, saludándolo. Le dice, ¿qué le dije yo a usted, general? Que proseguir a la Carlota a tomar eso antes del amanecer, porque Pérez decía... ¿De qué general estamos hablando? No me acuerdo del general. No, Tagliaferro era el comandante del ejército. No, el comandante era Remigio Rangel, Pedro Remigio Rangel. El comandante de los tanques era un general de brigada, comandante de la 3ª División de Infantería Fuerte Tiuna. Que era el que el presidente le había dicho por teléfono que tomara que redujera la Carlota.
Cuando llegamos estaba ese general ahí, no era Taliaferro. Me quedan 3 minutos de programa. Entonces resulta que tome la calota y se va el general. Eso fue a las 4 de la mañana. La calota fue tomada a las 5 de la tarde. 12 horas después. Rápidamente, tenemos una llamada telefónica breve, me quedan 2 minutos de programa. Aló, buenas noches. No le respondió al señor. Ya, vamos para allá. Aló, buenas noches. Sí, adelante. Sí, lo felicito por el programa y le doy las gracias al caballero que está hablando por contar todas esas cosas que conoce de primera mano, y le recomiendo que haga un libro para que las nuevas generaciones conozcan de esas cosas. Y quiero recalcar que aquí queremos cambiar este país, y mira la mentalidad de nosotros, de todos los países de nosotros. Lo que vamos a hacer es destruir este país si hacemos esas costumbres y esas cosas que hemos hecho en nuestros países, que hemos destruido a nuestros países. Aquí no hay que cambiar nada, hay que mejorar una cosa. Gracias por su participación, un placer haberlo tenido en el programa. 2 minutos. Cuando regresemos, voy a cortar rápido, cuando regresemos al Palacio de Miraflores, a mí me sorprendió que la mayoría de las fuerzas públicas que estaban en el Palacio, funcionarios, amigos, coleados, oportunistas, gente que estaba ahí, infiltrados, estaban solicitando que hubiese una venia, un perdón para los rebeldes militares. Y yo le dije al ministro de la Defensa, estos señores juramentaron que respetaban la Constitución y las leyes, porque yo me gradué bajo ese esquema. Para esos señores no puede haber perdón. Después hubo muchas movidas y muchos intentos de perdonar, de no ponerse a derecho, de no nombrar a los jueces militares. Nombraron un tribunal especial, el tribunal no funcionó, no se pusieron a derecho, y vino Caldera el 24 de mayo de 1993. De marzo. Perdona a Hugo Chávez, sobresea a los rebeldes y lo incorpora a la vida política. Y a muchos militares lo reincorporan a la vida militar. Le tengo una noticia a los dos. Le tengo una noticia a los dos y le tengo una noticia a ustedes. El programa Kikosis ha sido reprogramado, así que nosotros seguimos hasta las 10 de la noche. Vamos a la pausa y seguimos. Hay un detalle ahí. Pausa y seguimos. Debido a las llamadas de ustedes y a lo que muchos nos han felicitado por lo que está pasando acá en el estudio por las redes sociales. Se me ha subido la tensión arterial. Yo tengo ahí tengo el maletín patita para la tensión. No estoy echando broma. Lisinopril de 20 miligramos. Estoy echando broma. Bueno, nos quedamos entonces. Está usted por hablar. Cuando fuimos a la pausa, yo voy a dejar que José hable un rato. No, porque que realmente... Del sobreseimiento de Caldera. El sobreseimiento de Caldera. Yo quisiera que habláramos noche, primero el discurso de Caldera el 4 de febrero en el Congreso. Esa noche del 4 de febrero, cuando salimos de casa de Pérez Castillo, teníamos 2 teléfonos celulares en los carros. En un carro iba Uisi con José Antonio Rodríguez y en el otro iba yo con Pérez Castillo. Y yo hablaba con el presidente Herrera y Rodríguez, que terminó siendo secretario general de Conatel en el gobierno de Caldera, hablaba con Caldera. Hablábamos como cada media hora, presidente, tal cosa, no sé qué, llama al ministro, ¿no? O sea, teníamos una relación más o menos continua, formal. Como a la 1:30 de la mañana, a Rodríguez le dijeron, el presidente se acostó a dormir. Caldera. Se acostó a dormir. Mentira. Pero bueno, eso es otra cosa, se lo dijeron ahí, yo no sé si fue verdad o mentira. Yo sé que no. Caldera aparece a las 10 de la mañana. Así es. Grabado desde su casa en Tinajero, y ahí empieza el pistoneo de que sí, de que no, de que más o menos, de que toda una serie de cosas. Nunca fue enfático a defender la democracia en ese momento. No solo no fue enfático en el discurso, que además que para mí es la sepultura, mucho más que el sobreseimiento, en el discurso justifica el golpe. El golpe de Estado. No le puedes pedir al pueblo que se inmole en nombre de la democracia. Y el problema en el caso de Caldera en particular es que Caldera era el constituyente que más participó en las reuniones de la Constitución del 61. El que más participó. Esa Constitución es de él, era de él. Y lamentablemente él, en ese discurso, acabó con la Constitución. Almirante Carretú. Sí, es que yo no quiero irme para la Constitución del pasado porque eso es otra cosa. El único miembro público que no fue al Palacio de Miraflores ese día en la mañana fue el presidente Caldera. Y no fue nunca a apoyar al presidente Pérez. Hasta ni a la Teodoro democracia. Pescoff fue a no fue nunca, pero quiero decir esto. Hay un copellano que vive en Orlando, tiene aquí muchos años, y me llamó por teléfono, aquí, y yo estaba en el exilio, y me invitó a su casa. Yo fui a su casa. Y él me dijo, Carretú, yo esa noche me fui para la casa del presidente Caldera. Llamaron el general Matías Rojas Pérez a decir que el golpe iba bien. Álvarez Paz, Asdrúbal Aguiar y otros más. Un copellano rancio. Dice,
Eso fue una tradición vulgar que hicieron. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Pero La Álvarez Paz noche, lo pusieron preso la en noche- Maracaibo. ¿A qué? Álvarez Paz lo pusieron preso en la Bueno, residencia. lo pusieron preso de en la gobernación. residencia, lo puso Arias Cárdenas, le dijo, usted queda detenido hasta tanto. Es que mira, yo he hecho un trabajo de ratón. Yo tengo la grabación de Radio Caracas Televisión cuando se entrega Álvarez Paz a Arias Cárdenas en Maracaibo. Yo no quiero decir más nada porque yo la tengo. Algún día se sabrá. Pero el editor Algún del día se periódico sabrá. estaba en la casa y el cuento que dice es que ahí lo pusieron preso. Osvaldo estaba en la casa. Osvaldo estaba en la residencia del gobernador. El 4 de Zulia. febrero Que esa es la casa de él, esa es la casa del gobernador. Exacto. Esa es la casa del gobernador. Yo fui muchas veces con el presidente ahí y dormíamos ahí en la casa del gobernador porque es amplia, muy grande, muy grande. Pero yo lo que quiero decir es que mucha gente ahora dice que yo hice. No, esa noche esperaba en la calle al presidente, inclusive el alto mando militar y los partidos políticos. Pérez se salva porque logra salir del palacio, habla por televisión, los militares fueron leales al gobierno y la sociedad no sale. Porque si esa noche el pueblo sale, como decía Pérez en el carro, almirante, si sale la sociedad esta noche, se cae la democracia. No hay manera de sostenerla. No salieron. No hubo movimiento. No hubo nadie que saliera No hubo a las movimiento, calles de ni Venezuela siquiera al día siguiente. a respaldar, ni siquiera al día Ni siquiera al siguiente. día siguiente. Y el partido COPEI, con su candidato presidencial, Eduardo Fernández, y su jefe de comando de campaña, Gustavo Tarre, hicieron lo que tenían que hacer para defender el sistema. Acción Democrática sí brilló por su ausencia. Así es, eso estamos plenamente de acuerdo. Yo no lo dudo porque ahí se acercaron, Bueno, los partidos se acercaron, ya este es un asunto político de altura en medio de la crisis, no militar, pero yo estaba presente. El presidente nombra al Consejo Consultivo Eso es correcto. para designar y recuperar la democracia. Porque la COPRE, que era la Comisión de la Reforma Constitucional, La Comisión no para la Reforma del trabajó ni siquiera con Jacinto con Bellas, que era de Capel, Ricardo Conbella. Ricardo Conbella, que era de Caldera, ni tampoco Carlos Blanco. Carlos Blanco. Tampoco lograron avanzar. No es que no quisieron, sino no lograron avanzar por las discrepancias políticas y la tensión que había en ese momento entre los partidos, los tres partidos más importantes, los tres grupos más importantes ideológicamente hablando. Entonces, nombran el Consejo Consultivo. Yo estaba ahí, invitaron al comandante, al director presidente de la OEA, Baena Suárez, como creo que se llamaba. Y ahí dijeron, hay que sacar a Miguel Rodríguez. Y ahí rasparon a Miguel Rodríguez. Lo pasaron para el Banco Central. El objetivo era cortar el cambio económico que había comenzado el presidente con su equipo. 3.2% de crecimiento Entonces económico de resulta, Venezuela, el único país de América Latina que está creciendo. entonces resulta En ese momento sí. que ahora a mí me parece sinvergüenza y criminal que empiecen a hablar de la economía y empiecen a hablar de los problemas del país, PDVSA quebrada, los militares no saben dirigir, si estaban echando a perder el país ya antes de que Chávez apareciera. Yo estuve en el Palacio 2 años, una de las cosas que a mí me sorprendió como militar era el manoseo y los intereses de las élites, incluyendo los medios de comunicación, porque Cisneros quería poner la mano a Conatel y a todo, y a la Aviasa, y querían poner la mano a la CATV. Y perdió la licitación. No, perdió, no, lo bloquearon. Lo bloquearon para que no se le ganara, porque el tipo se la quería ganar porque era amigo Pérez. Entonces resulta que a mí ese Consejo Consultivo sacó una lista, yo tengo el original de esa reunión en borrador. Después la secretaria lo pasó a manga, lo pasó en blanco, en limpio, y lo firmaron. Yo tengo el borrador. Ahí se dijeron una cantidad de cosas que Caldera no cumplió. Después del Consejo Consultivo. Ni Rodríguez Corro, presidente del Tribunal Supremo, ni el fiscal Escobar Salón, ni el ministro de la Defensa siguiente, Iván Darío Jiménez, ni los comandantes de fuerza. Otra cosa, al Ministerio de la Defensa, no sé si al ministro, en el mes de septiembre del 91, le asignaron una partida de casi 5.000 millones o 4.500 millones de bolívares para las viviendas de guarnición. Y nunca se utilizaron esos recursos. Se utilizaron después del golpe. ¿Qué decían los militares? Gracias a Chávez nos están reparando la vivienda de guarnición. O sea que hubo una trampa continua, sistemática, una obstrucción. En el Congreso de la República, la fracción parlamentaria de ECA, que era mayoritaria, le paraba al presidente y al Consejo de Ministros las medidas legales, las leyes, propuestas legales para hacer amigable el paquete económico. Ahora, yo les pregunto a ambos. Y otra cosa, desde el Congreso, el presidente Pérez tuvo dos veces, 8 horas, esperando en el avión presidencial el permiso del Congreso para poder viajar. Y Pérez me decía a mí, almirante,
hasta que usted no tenga el permiso en sus manos, no despegamos. Pero que son 8 horas un presidente porque una cantidad de malandros en el Congreso están parando al presidente. Entonces, ¿de qué nos quejamos ahorita? Porque el problema no es solamente Chávez. Quiero que tengan bien claro lo que me están escuchando. El problema fue un golpe militar fallido, un cuartelazo que fue una conjura. Civiles y militares por tomar el poder, por sacar a Pérez. Y fracasaron. Fracasó el golpe. Preso. ¿De dónde viene Chávez? ¿Del golpe de Miraflores? ¿O viene del permiso y del sobreseimiento y el financiamiento de los medios de comunicación y de la Cámara Bancaria y de toda la gente que tenía real, dinero, empresarios, para que Chávez llegara al poder? Yo tuve una conferencia que hubo en la Cámara Bancaria ahí en Rosal y hubo un banquero muy conocido que le dijo a Miguel Rodríguez: Miguel, le estamos dando 800 millones a Chávez, lo estamos apoyando, después vienes tú. Dice, coño, ¿qué vaina es esta? Me disculpan, ¿qué cosa es esta? ¿Cómo es posible? Entonces, a mí no me vienen con cuento, porque como lo viví y lo conocí, lo digo ahora. Si Venezuela, nosotros los venezolanos, no salimos de este grupo de personas oportunistas, tramposos, mentirosos y falaces, el país no se acomoda. Así se vaya Maduro. Vamos a ir a la pausa. Al regreso, no nos podemos comer otra media hora. Al regreso, vamos a hablar de eso, de lo que está pasando ahora. Vamos a hablar de la destrucción de la Fuerza Armada, es recuperable, y de la destrucción político y social del país, si es recuperable, de lo que ocurre en la Mesa de la Unidad Democrática y si ahora, exacerbadas las causas que supuestamente esgrimieron los golpistas del 4 de febrero, no hay posibilidades de un alzamiento militar o de tratar de retornar al país a la Constitución, porque el país está viviendo fuera de la Constitución. Al regreso con nuestros invitados en este especial del 4 de febrero. Pero que no me... Y que analizáramos, porque al principio yo decía, bueno, eso nos llevó, esos vientos trajeron estas tempestades, para citar yo a mi abuela, la vieja Hilda, que estaba allá en Acarigua. Entonces, es bueno pasar el discurso de Pérez. el discurso de Pérez En Venevisión. En Venevisión. Vamos a buscarlo, el discurso. ¿Tenemos llamada? No, Vamos a recibir no llamada. porque quiero hacer propaganda, sino que ese discurso se la trae. Esa fue la primera intervención del en presidente Venevisión. Pérez en Venevisión. Vamos a escuchar esta llamada y vamos a hablar ahora de estas tempestades. Aló, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Adelante, ¿con quién hablamos? Con Luis Araujo de Jayalía. Adelante, Luis, le escuchamos. Señor Carratú, ¿usted no cree que fallaron en ese momento, pero después triunfaron cuando le hicieron el juicio? No hubo juicio, fue sobreseído. Sí, ese es el tema también, ¿no? Que hubo... No hubo juicio, nunca también se pusieron a derecho. Eso también pareciera muy bien pensado. No dejaron que culminara el juicio para después indultarlo, sino... No, fue sobreseimiento. Fue un sobreseimiento, no hubo delito, no hubo juicio, No no hubo pasó causa. nada. No pasó nada. 25 meses de cárcel, bien Hoy, atendida. 25 años después, la Fuerza Armada de Venezuela, uno la percibe como una Fuerza Armada. Otro detallito A que ver, venga el detallito, parece Carratú. parece tonto, pero es importante para mí. En Miraflores murieron 10 soldados, 30 y pico heridos. Yo llamé al general de división Salvatierra, que era controlador de la Fuerza Armada en ese entonces. Y le dije, mire, general, no consigo el ministro de la Defensa, pero mañana en la honra fúnebre de los soldados va a ser aquí en el Palacio, en el regimiento. Y yo quiero otorgarle a esos fallecidos post-mortem una condecoración y que se les pague el seguro de vida a las madres o los familiares más cercanos. Oye, Carratú, me parece perfecto. Lo más normal, me está diciendo. Pero yo tengo que hablar con Ochoa. Hablé con Ochoa. Eso fue negado. No mejoró eso. El día siguiente yo fui a hablar con el presidente. Le dije, mire, presidente, tengo que comprar las condecoraciones. Pues el ministerio no me las da. Cómprela. Compré 10 condecoraciones. Llamé al ministro del Interior para que la aprobara, por resolución del Ministerio del Interior. Y cuando estamos en la misa fúnebre En el regimiento. de cuerpo presente de los fallecidos con sus familiares, llegó el ministro de la Defensa a poner las condecoraciones. ¿Tú no estabas con el ministro ese día? No, ese día no estaba. ¿No lo acompañaste a la misa, José? Y no me puede decir que es mentira. No, porque Entonces yo me retiré, Porque fue. porque yo estaba al lado del presidente. Pero, Y cuando vi eso, pero después me retiré porque me pareció un acto delenable. ¿Y un no le acto- pagaron los seguros después? No. A los oficiales heridos no les atendieron los problemas físicos, quedaron paralíticos. El Hospital Militar, Hospital de Clínica Caracas, todos los gastos los cubrió el Ministerio de la Secretaría. El Ministerio de la Defensa no pagó ningún gasto.
Nada. Qué feo eso. Muy feo. Ahora, no pescó en Río Revuelto Chávez después y pues, le puso... Sí, claro. Y le dijo, venga acá, yo sí los voy a atender. Chávez porque lo aquí el atendió, gobierno... a uno lo mandó para Alemania y le recuperó el caminar, que había perdido el caminar. Eso Y a me varios, Me hace recordar la película El Padrino. a varios El tipo mandaba a matar gente y después llegaba... Entonces al son velorio. detallitos que no aparecen en la letra de la historia, pero que yo los viví. Y por eso es que cada vez que entro en esta discusión, que tú me invitas, te quiero felicitar porque las 4 veces que tú me has invitado han sido programas, ¿no?, de una discusión y una densidad. No me felicite a mí. profunda. Es usted no, que porque, habla. No, pero es que si tú no propicias Ahora, el programa yo y le la repito a los entrevista dos, y la cosa, nos hemos extendido en el programa. yo no soy lisonjero. No, para nada, Muy por poco. favor. Y yo no tengo por qué negar públicamente que le profeso una amistad desde hace muchos años, que nació de esto, pues del conversar sobre temas y de entrevistarlos y va mucho más allá. Y estoy en desacuerdo con el almirante Caratú en algunas cosas, como por ejemplo en el tema de Por esta calle, que lo podemos discutir después. Ahora bien, Yo la vi completa. estamos en el año 2017. Han pasado 25 años de esa escena oscura, de ese capítulo oscuro de la historia de Venezuela, y 18 del ascenso al poder de estos criminales, de estos vándalos que acabaron con el país. Más allá de todas esas historias que usted conoce, de esos datos que usted maneja y de cómo llegó este señor a donde llegó y las consecuencias que hoy pagamos. Voy a comenzar con José. Claro. José, desde el punto de vista político, tú eres un hombre, y las veces que hemos conversado en privado, tú eres un hombre optimista en el futuro del país. Yo tengo mi posición sobre la mesa de la unidad, la hemos discutido en varias oportunidades, pero ¿es rescatable Venezuela desde el punto de vista político después de esta podredumbre de 18 años y de lo que, según nos ha contado el almirante, eso que está ocurriendo ahí en pantalla nos llevó a esto? Yo ayer, por casualidad, fui a una conferencia del presidente de la Conferencia Episcopal de América Latina, Padre Jaramillo. Él dijo varias cosas. Entre otras cosas dijo que nadie necesita cambiar para que Dios lo ame. Nadie. Y hay muchas cosas que uno tiene que ir entendiendo de estas situaciones. Yo creo que Venezuela tiene derecho a la redención, Venezuela tiene derecho a la misericordia, Venezuela tiene derecho a cambiar. Y ese derecho está en manos de los ciudadanos venezolanos, del pueblo hecho ciudadano, del pueblo convertido en república. Y la mejor manera hasta ahora que tienen los actores políticos de conseguir eso era a través del voto. Ese voto se secuestró últimamente porque simplemente no funciona para el gobierno. ¿Cómo lo vamos a recuperar? No lo sé. ¿Lo vamos a recuperar? Yo quisiera que sí. ¿Estamos haciendo diligencia para que se recupere? Me parece que sí. ¿Qué pasa? Dentro del gobierno, lo que mejor han hecho dentro del gobierno, dentro de sus funciones, es lo que se conoce como la hegemonía comunicacional. Y todo, lamentablemente, todo se tergiversa, todo se cambia. Por eso existimos nosotros, José, tú lo sabes. Y lo sé, y por eso también tenemos 3 años en el aire, porque en otras condiciones quizá hubiéramos durado 2 meses, Quizás. y eso lo sabe cualquiera. Pero nos obliga la necesidad de ir develando cosas, de ir diciendo cómo pasan las cosas. La Fuerza Armada Venezolana, lamentablemente, es parte de esa tragedia y es parte del país. A la Fuerza Armada Venezolana hay un grupo que se beneficia de la tragedia y hay un grupo que sufre la tragedia. Hay que esperar a esa gente que sufre la tragedia que actúe, a la gente que no le puede dar los pañales a los hijos, que también hay oficiales que les pasa que no consiguen las medicinas de los familiares, que no consiguen la comida para los niños. Eso también le pasa a los oficiales porque le pasa a toda Venezuela. Esa toda Venezuela, hecha ciudadana, tiene que convertir otra vez al país en república, tiene que convertir al país en nación. Eso es lo que tenemos que hacer todos los venezolanos donde quiera que estemos. Donde quiera que nos coja la necesidad de volver al país o de tener alguna condición con Venezuela. Y eso se puede hacer en todas partes. Vamos a la pausa, al regreso. La Fuerza Armada es rescatable. Podemos contar los venezolanos con la Fuerza Armada de hoy, con los oficiales de hoy, no con los que están implicados o señalados de estar implicados en casos de narcotráfico. No, con el resto, con el grueso de la Fuerza Armada, como se ha dicho. Al regreso. Yo no divido el problema venezolano entre militares y civiles, ni entre periodistas y no periodistas, entre empresarios y no empresarios. El problema venezolano es un problema de estructura, grave, delicado. La conducta del venezolano, sobre todo los que han dirigido el país y los que siguen dirigiendo de una manera directa o tangencial, se han ocupado de ellos mismos, como digo yo, han visto del ombligo para adentro. En el caso militar, pero yo no es que tenga esperanza, es que estoy trabajando para lograr lo que yo creo, aquí en el exilio. Lo que yo creo que hay que hacer. Si los políticos no se ponen las pilas, serán desplazados. Lamentablemente serán desplazados. Y no solamente por militares. Hagan un sondeo de opinión en Venezuela para que se den cuenta lo que está ocurriendo, lo que pasó últimamente. Nosotros lo dimos aquí en julio del año pasado. Lo que venía, nos criticaron muchísimo, los militares.
retirados aquí. Hay que sacar el poder a los que están gobernando. ¿Cómo se saca? ¿Votando? Yo no lo veo. ¿Violenta? No sería lo deseable, pero pues puede ser violencia porque la gente está caminando sobre los estómagos. Hambre. Y puede haber una explosión, puede haber, no digo que vaya a haber. Y si eso ocurre, tiene que ir forzosamente una transición, pero no una transición de partidos políticos, y quiero que entiendan bien claro esto. Los partidos venezolanos no existen, son una minoría que tiene una hegemonía comunicacional por la parte opositora, pero que no tienen anclaje en la sociedad venezolana, no tienen. Hay un desespero por salir de esto. Entonces, hay que buscar una junta de transición de ciudadanos creíbles, serios, maduros y dedicados a recuperar la libertad, no la economía, la libertad. Después de eso, vendrán otras cosas. Si eso se logra, yo le recomendaría a esas personas dar de baja a todos los generales, pasarlos a juicio por traición a la patria y degradarlos en la plaza pública, porque tiene que ser un ejemplo para América Latina. El Foro de Sao Paulo tiene control de toda América Latina, entre ellos Venezuela. O sea que el caso venezolano tiene que ser un ejemplo para todo el continente, inclusive para los Estados Unidos. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. Aquí no tenemos que estar buscando tipos bonitos, artistas de cine, modelos de televisión, jonroneros ni nadadores campeones. Aquí hay que buscar los hombres maduros, serios, para recuperar el país en una junta de transición, no para elecciones en 6 meses ni en 4 meses. La República de Venezuela está hecha a pedazos y hay que reconstruirla. La sociedad está escindida, no tiene identidad, no cree en nadie. Hambre, asesinatos, una presión social tremenda, una carga social que el pueblo, la sociedad, el individuo no la puede soportar solo. Y lo que estamos viendo son diálogos, negocios, conversaciones, mientras la gente está en la calle. Yo llamé a Venezuela esta mañana, llamé a algunos de mi familia y me comuniqué con un hermano mío, por cierto, me disculpa que esto va a terminar, y cuando lo veo, mi hermano que pesaba 85 kilos, está pesando 65 kilos, me dice, Iván, no como, no tengo cómo comer, me la paso brincando por Venezuela a ver dónde consigo algo para comer. Ese es mi hermano, pero por ahí yo saco a muchas personas. Si no nos ponemos las pilas, si no trabajamos unidos, porque no hay unión, en la mesa de la unidad no hay unión. Lo declaro enfáticamente esta noche. Eso no es verdad. Bueno, tú dices que no, pero demuéstralo. No, Demuéstralo. lo demuestro. Demuéstralo. El problema es que Demuéstralo. Lamentablemente, para que haya señores, unión tiene que haber elección, tiene que haber voto, No, tiene que haber no, participación no. de los ciudadanos. Totalitarismo. Porque no puede Fíjate ser conmigo, señor que director. aparezcan quiero otros agradecerle dictadores a José después de Hernández, esto. Le quiero agradecer a José Hernández, Totalitarismo. compañero de trabajo en los últimos 10 años en el Venezolano TV, en el grupo editorial del Venezolano, desde que llegamos a este país. Quiero agradecerle a mi amigo el almirante Mario Iván Carratú Molina, un defensor de la democracia venezolana. Las diferencias que podamos tener, pues esas las podemos discutir y podemos dirimirlas en democracia. Lo que sí es que todos estamos de acuerdo en que un día como ese, un 4 de febrero de 1992, se comenzó a hacer pública el inicio de la destrucción de una Venezuela que todavía es recuperable.